Nos observa. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer. Ahora con campanitas imaginarias, porque esto se está grabando en casi Nochebuena, en la mañana de las vísperas de Navidad, y se está emitiendo en el horario habitual. Yo le digo el nuevo horario, a pesar que ya llevamos varias semanas en el mismo, que es de los sábados de 6 a 8 de la noche a través de las poderosísimas, impactantes ondas de Imperial 2 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. Así que les deseo una feliz Navidad. Espero que aún haya gente despierta a esta hora, porque la mayoría pues se la pega por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a veces a las 6 de la tarde del 25 están pues descansando del pavito, de esas tradiciones que muchas veces no tienen que ver con el centro de la razón de ser de esta fiesta. Pero para quienes estén ahí, ¿no? Hola, hola. Pues aquí estoy con una invitada también para esta ocasión. Ella es Fabiola Rivera Velarde y se está haciendo bastante conocida en las redes, sobre todo en Instagram, también en TikTok, y me parece que también en YouTube, como una profe hispanista. Así que bienvenida, Fabiola. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar en tu programa para, bueno, hablar acerca de hispanidad con Navidad, ¿no? Las fechas. Encantada, encantada, y un saludo a tu público. Y riman además hispanidad, Navidad. Navidad. Sí, lindo. Sí. Bueno, en estas fechas tenemos algunas tradiciones. Lamentablemente, no sé si así también te pasa, pero me parece notar que en estos 2 últimos años, sobre todo en este último año, como que ya no veo tantos pesebres, tantos nacimientos expuestos, tantas lucecillas, tantos arbolitos, pero aún digamos que esperemos que sea una tradición a la que le queden bastantes décadas de vida. ¿Cómo estás observando tú esto de los belenes, como también le llaman? Sí, los belenes o nacimientos. Mira, sí, justo es algo que estaba pensando, porque yo salgo a manejar bicicleta por esta zona, por la zona de Lima, digamos que San Isidro, San Borja, y lo que he visto, sí, es los árboles de Navidad con las luces, pero no he visto muchos nacimientos como antes, porque yo recuerdo cuando era pequeña, adolescente también, hasta joven, siempre en cada parque había su nacimiento. Bueno, en el caso del lugar donde vivo, siempre había un nacimiento, un pesebre, y era como que la tradición, ¿no? Era tradición colocar el pesebre. Es más, yo siempre he creído que para nosotros, más importante que el árbol de Navidad, siempre ha sido el pesebre. Yo, por ejemplo, cuando era niña y pues nosotros no teníamos mucho dinero como para comprar un árbol cada año, ¿no? Pero infaltable era el pesebre. O sea, el pesebre era como es la representación de la natividad de Jesús, obviamente que tenía que estar presente. Si no, no tenía sentido, ¿no? Pero ahora sí he visto más árboles y también he visto como que eventos con temas navideños, pero una Navidad muy comercial, ¿no? Una Navidad de haditas, de elfos, de renos, de Papá Noel, pero están muy desligados con el verdadero sentido de la Navidad, que es la natividad del Señor Jesús. A mí me parece exactamente, bueno, creo que estamos yendo en la senda como parte de la globalización que ya han recorrido otras partes del mundo post-cristiano, ¿no? Como Europa Occidental, como el propio Estados Unidos, donde en lugar de hablarte de Dios, pues casi todos te hablan, llámese Santa Claus, Papá Noel, Papá Navidad, como lo quieras llamar, o te hablan más del Reno Rodolfo, o los famosos villancicos que no son tales, porque los villancicos tradicionales siempre te hablan exclusivamente del evento, de lo que tú has dicho, de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, sino estos te hablan de cosas en un tono muy etéreo, ¿no? El amor, la fraternidad, la solidaridad, todos somos felices porque ya llegó la Navidad, o como ahora en Europa que
la Unión Europea está recomendando que por favor no digan Feliz Navidad, qué terrible, digan Es felices fiestas, ¿no? ¿Fiestas de qué? Fiesta. O sea, Ajá, la fiesta de la fiesta, o sea, estamos festejando fiestas porque simplemente se nos ocurre tomar un día para beber chocolate y no sé, lanzar odas a la nada. O sea, todo esto ya está llegando acá y yo creo que eso se ve reflejado en que se están simplemente, sobre todo en ciertos barrios, ¿no? En lo que es la decoración de las calles, tomando cuestiones que no hablen tanto de Jesús, ¿no? Como el árbol, aunque dicen que el árbol también tiene un origen cristiano, pero no es tan evidente, ¿no? Entonces es más soportable para visiones laicas, vamos a decirlo así, ¿no? Las lucecitas que siempre van bien y ese tipo de cosas, pero sí, o sea, no estoy viendo, bueno, que también ahora la gente anda más preocupada por otras cosas propias de la emergencia sanitaria que le llaman, ¿no? Pero igual, no sé. Pero vayamos a un tema histórico que es lo que estábamos también conversando. Nos estaba chequeando alguna info interesante sobre la historia de los nacimientos o belenes, de la historia de estos en nuestro país. ¿Qué te gustaría decirnos al respecto? Sí, mira, antes mencionaste el tema de que estamos viviendo una globalización cristiana. La llegada de los nacimientos a estas tierras bien fueron producto de una globalización. Bueno, los nacimientos en sí, como los conocemos, nacen en Italia, en la zona que conocemos como Italia, en Nápoles, ¿no? Con las figuritas. Claro, el que inicia la tradición del nacimiento es San Francisco de Asís, ¿no? Él llega a la comunidad de Grecio y después de su peregrinación a Jerusalén, y esta ciudad como que le recuerda sí, claro, había ido a Jerusalén, también obviamente fue a Belén. Entonces, esta comunidad le recuerda, ¿no? a Belén y se inspira en hacer un nacimiento en vivo, ¿no? Con animales de verdad, invita a la gente a que haga de pastorcitos, ¿no? Y es como que establece la tradición del nacimiento, y esto se expande en Italia, ¿no? Con los nacimientos en vivo, pero esto es en el siglo XIII, ¿no? Y luego llega a Nápoles, pero en Nápoles ya se empiezan a hacer las figuritas de los nacimientos, como los conocemos, bueno, muy parecidos a los que existen ahora, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, Nápoles fue un reino que perteneció a la corona de Aragón, o estaba ligada a la corona de Aragón y a la monarquía hispánica. Entonces, obviamente que hubo un intercambio ahí comercial y cultural entre Nápoles y la península ibérica, y llega primero el reino de Aragón y luego se expande en España, ¿no? La tradición de los nacimientos o los belenes, como los llaman allá. Y según lo que yo he buscado, bueno, hay algunos que dicen que los nacimientos ya llegan antes todavía del siglo XVIII, y los traen los misioneros, ¿no? Generalmente las imágenes, ¿no? que hablan sobre temas cristianos como la natividad de Jesús, pues fueron utilizados como forma de evangelizar, ¿no? Evangelizar a los nuevos fieles, ¿no? Que eran los indígenas. Y es una forma didáctica y fácil, ¿no? También de pregonar el evangelio, aparte de otros elementos culturales, ¿no? Pero estaba revisando un artículo de la Universidad de Piura y ellos afirman que el nacimiento llega aquí en Perú a mitad del siglo XVIII, ¿no? Y justo es cuando Carlos III, que había sido rey de Nápoles, llega al trono de España y él trae, ¿no? Esa tradición del Belén de Nápoles a la corte, ¿no? Y cuando un rey pues, trae una tradición, los demás quieren copiarlo. Entonces probablemente eso sucedió también, ¿no? Y las familias de clase alta, como sucede ahora también, ¿no? Cuando se arman los nacimientos, hay familias que realmente se esmeran en hacer
unos nacimientos preciosos, con elementos o materiales muy sofisticados, y lo mismo sucedió en la época, ¿no? Pero, por otro lado, también, según el artículo, decía que estos pesebres también se encontraban en lugares públicos, ¿no? Como la iglesia, por ejemplo, era hecho que tenía que estar en la iglesia, en un hospital, en un lugar público, porque nuevamente estos elementos sirven como formas o material de evangelizar a los que no. En ese tiempo no mucha gente sabía leer y escribir. No es como ahora que pues con los programas de alfabetización, pues la mayoría sabe leer y escribir, pero en ese tiempo no era así, ¿no? Entonces, lo que hacía la iglesia era buscar otras formas de evangelizar de una forma didáctica, que a mí me sorprende, ¿no? De utilizar las imágenes, las pinturas, las representaciones, las canciones. Todo ello ayudaba a la evangelización y a que nosotros podamos recibir, ¿no? ese espíritu de la Navidad, ¿no? Claro, no solamente la Navidad, sino también los misioneros iban trabajando sobre otras festividades, pero bueno, como nos estamos enfocando en los pesebres y la Navidad, entonces así es como llegan esas tradiciones hasta hoy, ¿no? Bueno, espero que todavía continúe, ¿no? Pero ese legado hispánico también de los pesebres que está tan en nosotros. Porque aún, si vemos en la tele de Perú, todavía hay gente que se esmera realmente por armar sus pesebres. Yo recuerdo escuchar a personas, no aquí exactamente en Lima, tal vez en Chosica, por ejemplo, que hacen sus competencias de a ver quién hace el pesebre más bonito. Ese es legado hispánico, legado hispano, es nuestro legado hispano que está ahí todavía con nosotros y que no lo debemos perder porque es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra historia. Uh-huh. Y sobre todo que fuera de Lima, principalmente, ¿no? Y me imagino que también en otros países, creo que sí, se ha, digamos que el tema del nacimiento ha entrado también a adquirir elementos de la propia cultura local, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un nacimiento peruano que está en el Vaticano este año. Uh-huh. Y no es que sea, pues, la típica representación de María, José, así, con el burrito y algún otro animal, no, sino que tiene, digamos, elementos típicos de su región de procedencia, ¿no? Es correcto. ¿Has escuchado esto? ¿De qué región era? Creo que era Huancavelica, no estoy muy seguro. Sí, me parece que es de Huancavelica, el que está ahora en el Vaticano. Y es algo que también pasó aquí, ¿no? Cuando a nosotros nos llega la idea de armar nacimientos en el siglo XVIII, claro, al principio pues se traían las figurillas que venían pues de España, ¿no? Pero con el tiempo aquí se fueron realizando esas figurillas ya con elementos mestizos, ¿no? O propios del barroco peruano, influidos por la escuela cusqueña. Ya los artesanos también tuvieron su rol fundamental en crear nacimientos ya mestizos, ¿no? Como cuando uno va a Ayacucho, por ejemplo, a Huamanga, están los retablos, ¿no? Que también muestran el nacimiento de Jesús y otras manifestaciones artísticas, ¿no? Propias de ellos. Y es muy rico, es bastante... Ahora podemos ver nacimientos pues de diversas regiones, ¿no? Como que el nacimiento selvático, el nacimiento solito, el nacimiento de Ica, de la zona de Chincha. Y está genial porque es una forma de también acercar la imagen de la Sagrada Familia, pero sentirla más cercana a nosotros, ¿no? Con las propias costumbres y tradiciones. Y eso jamás lo ha negado o lo ha prohibido la Iglesia, ¿no? En su carácter universalista. Y la hispanidad también es universal. Así que eso lo permite. Eso permite ese mestizaje, en este caso, los nacimientos, ¿no? Sí, tengo entendido que, ya que has mencionado los retablos,
que antes de los retablos existían y todavía subsisten algunos ahí en colecciones y todo. Su antepasado, vamos a decirlo así, que era el cajón de San Marcos, si no me equivoco el nombre, que justamente era eso, era un elemento de evangelización de los españoles. Me parece que era como una de estas, como si fuese una especie de baúl plegable, se abre y tiene distintas escenas de la vida de Jesús, ¿no? Y entonces es como básicamente como una pizarra, ¿no? Tú lo sabes, tú eres docente, entonces se va señalando, bueno, esto, y según esto, aquello, de aquí, y eso es como tener un libro, pero de figuritas, Claro. pero a nivel de un arte impresionante, ¿no? De ahí ya vino la idea de los retablos, que bueno, que también en tiempos más recientes han pasado a mostrar cuestiones que no necesariamente son religiosas, pero nació así, nació como un elemento evangelizador. Exactamente. Sí. Interesante, ¿no? Lo del cajón de San Marcos. No lo sabía, lo voy a buscar a ver qué tal es, pero me imagino que debe ser bellísimo, porque uno revisa también los pesebres de esas épocas y realmente el esmero para hacerlos era bastante impresionante, ¿no? Y me parece que hay colecciones, pero algunas son privadas, pero también las pueden buscar en internet, ¿no? Pueden buscarlas como nacimientos virreinales y ahí van a encontrar información. Uh-huh. Para ti, ¿cuál es el nacimiento que más te gusta de repente de las iglesias que conoces, sea en Lima, sea fuera de Lima? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el de la iglesia de las Nazarenas, que está en el centro de Lima, porque no sé si lo has ido a ver, pero no solamente se centra en el nacimiento de Jesús, sino que te hace como todo un recorrido por los principales pasajes de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta la resurrección, pasando por la vida pública, el bautismo en el Jordán. Es muy bonito, ¿no? Tiene incluso agua, y también el nacimiento de la iglesia de la Merced, que está en el Jirón de la Unión. Lamentable que este año la iglesia pues esté cerrada, tengo entendido, o casi cerrada, pero en años anteriores se hacía y era todo un espectáculo, ¿no? Con el agüita. ¿A ti cuáles son los que más te agradan o te impactan, no? Sí, no tengo uno favorito porque la verdad es que todos son bastante muy, muy bonitos y bueno, a mí también me gustan los que tienen elementos andinos, ¿no? Probablemente si vaya a los Andes me gustaría ver un nacimiento de ese estilo. Pero ahora que mencionas que, por ejemplo, en las Nazarenas no solamente te muestran la natividad del Señor, sino también diferentes pasajes, esto también es legado del virreinato, que también estaba leyendo que las casas no solo, era como que se representaba no solamente lo que sucedió en un momento que fue el nacimiento, sino las ferias, digamos, del nacimiento. Era como que figuras que te están narrando cómo sucedió, ¿no? Cómo fue el proceso de la natividad. Y con lo que mencionaste me hizo acordar eso, ¿no? Y creo que eso todavía nos está quedando. Y bueno, lastimosamente ahora me imagino también por temas de espacio, porque ya las casas no tienden a ser muy grandes, pues al menos tenemos ahí nuestro pequeño pesebre, ¿no? Para recordar nuevamente, ¿no? El verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Y sin eso no tiene sentido tener el gran banquete o tomar el chocolate y el panetón, bueno, aunque el panetón ya es más tardío, pero el chocolate sí es bastante tradicional. Y acá en Lima, bueno, pues lo tomamos hasta en verano, pero ya, en fin, es parte de la ilógica de ciertas tradiciones, ¿no? Porque, o sea, estamos hoy día, por lo menos justo el día de las vísperas de la Navidad, está haciendo, al menos por mi caso, un calor de la grandísima igual acá. Natividad de Cristo, ¿no? Y tomar chocolate en estas circunstancias y encima con una masa dulce como es el panetón, es todo menos agradable en realidad. Habrá quien prefiere el chocolate frío, que es lo que yo hago, ¿no? Claro, pero tampoco es tan agradable. Es lógico. Algo que justo había visto un video de una entrevista que hizo Capitán Perú a una especialista en comida peruana, justo fue en estos días, y habló sobre el chocolate, y la verdad que a mí, claro, bueno, sí tiene lógica.
tiene una relación con nuestras tradiciones católicas, ¿no? Lo que sucede es que ella comentaba que el 24, pues como que la gente no ayunaba, pero comía bastante poco, ¿no? Era como que tenía, o hacían abstinencia, comer solamente una comida fuerte y algunos piqueos, ¿no? Entonces, luego, ¿no? Decían, si era lo que no cortaba el ayuno, ¿no? Y el chocolate, ¿no? Entró en discusión, ¿no? Si el chocolate rompía o no rompía el ayuno que se hacía previo a la Navidad. Y llegaron a la conclusión de que no, porque era una bebida, entonces por eso la gente tomaba chocolate como para resistir, ¿no? A la abstinencia de alimentos hasta la cena de Navidad, ¿no? Entonces, y de ahí ya nos viene, pues. Y también hablaba que el consumo de chocolate antes era mucho más que ahora, ¿no? Era como que el chocolate se tomaba casi siempre, pero claro, en pequeñas cantidades cada día, ¿no? Pero de ahí viene también nuestra tradición del chocolate, ¿no? Ahora, en el caso de Lima, por ejemplo, que vivimos un calor, me imagino que en los Andes la noche hace frío y tiene más lógica tomar Puede chocolate. ser reconfortante, en ese caso. Sí, ¿no? Pero en el caso de Lima, pues sí, es un poquito incómodo tomar chocolate, pero bueno, es la tradición y la gente toma su chocolate, aunque haga un calor garrafal. Yo Sí, prefiero, por ejemplo, no tomar chocolate porque no se me antoja en tanto calor, ¿no? Pero podría, o una vez vi que habían opciones de consumir chocolate en vez de tomar el chocolate caliente, que puede ser un mousse de chocolate, claro, ¿no? claro. Algo más fresco, digamos. Sí, o tomarte el helado también, no sé, algo así. Sí, también, ¿no? Uh-huh. Algo más lógico, como dices, ¿no? Sí, pero qué interesante, no conocía ese detalle, estoy aprendiendo esta Navidad, ¿no? Ese detalle de que es, y tiene todo el sentido, ¿no? Es como una pequeña trampita, obviamente, ¿no? Claro, Pero, claro. sí, obviamente esa mezcla de leche, chocolate y azúcar, pues por lo menos van a causarte sensación de llenura Ajá. y estar más tranquilo hasta que ya Así. se rompe el ayuno y bueno, el pavo me imagino viene de Estados Unidos y todo este tema, ¿no? Aunque en realidad el Sí, pavo es claro. un ave oriunda del actual México, pero... Exacto, justo iba a decir eso, ¿no? O sea, la tradición de cenar pavo, y era algo que también mencionaban en ese video, o nosotros tenemos la tradición que el pavo es un animal para comer en banquetes. Es el animal típico de comer en banquetes en nuestras tradiciones hispanas, ¿no? Y como dices, el pavo es oriundo de México, el guajolote. El guajolote. Sí, el guajolote. Pocas palabras hay más mexicanas que guajolote y todas las terminadas en T. Exactamente. Exacto. ¿No? Papalote, guajolote. Sí. Elote, sí, sí. Elote. Elote, ¿no? El elote, ¿no? El choclito. El choclo. En fin, pero, y creo que también los españoles le llamaban gallina de Indias, ¿no? Fue algo que fui buscando porque me interesó el tema del pavito. Y lo llevan a España y lo utilizan dentro de los banquetes, ¿no? Es como que, como es más grande que un pollo y entonces puede alcanzar para más personas. Y entonces, y es una carne ligera también, ¿no? En el caso de nosotros que lo comemos bueno, a la medianoche, hacemos la cena de Navidad, la carne de pavo es una carne más fácil de digerir, entonces creo que también por ahí puede ser que nosotros elijamos el pavo como fuerte de la cena, ¿no? Pero lo que decía en esta entrevista era que el pavo es un animal por excelencia de los banquetes en nuestras tradiciones y por eso lo incluimos en la cena de Navidad. Y algo más sobre la cena de Navidad era que, y es verdad, la cena más importante que tenemos nosotros en todo el año es la cena de Navidad. No hay otra, no hay otra cena en donde hagamos tanta cosa, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Ahí está bastante impregnada nuestras tradiciones ligadas a la cristiandad. Exacto.
Y bueno, es tanto el peso de ciertas tradiciones que incluso hasta en países donde el cristianismo es actualmente minoritario, hay ciertas cosas que se replican, ¿no? Por ejemplo, las comunidades cristianas. A mí me agrada esto porque es como bueno, no sé si me agrada en el contenido, pero sí en la situación que se forma, ¿no? Porque es como un intercambio cultural a la inversa, porque el cristianismo nosotros sabemos que salió de Asia, salió de Oriente Medio, ¿no? De lo que actualmente llaman Palestina, Israel, bueno, en fin. Y el tema, por ejemplo, del árbol de Navidad surgió, tengo entendido, por un evangelizador, creo que en tierras germánicas, algo así, ¿no? Que derribó el árbol que los paganos adoraban y todo el tema. Pero bueno, la cuestión es que yo he visto fotografías, sobre todo ahora que ya pasó toda esta brutalidad de Estado Islámico y todo ese asunto y las cosas andan más o menos tranquilas, que por ejemplo en lugares como las comunidades antiquísimas, comunidades cristianas de Irak o de Siria, ponen su árbol, un tremendo árbol de Navidad, se visten con el gorrito de Santa Claus, ¿no? Entonces uno dice, ellos que fueron los primeros cristianos, están recibiendo una reconquista cultural, ¿no? Por parte de los ahora cristianos mayoritarios de Occidente, ¿no? Y las nuevas comunidades cristianas que van surgiendo en el África subsahariana, en el Oriente Asiático, etcétera, están tomando un cristianismo que ya tiene insertas este tipo de novedades, porque en realidad son cosas muy recientes, ¿no? Bueno, el árbol no, pero el gorrito de Santa Claus sí, ¿no? Entonces, es bastante curioso, ¿no? Y dentro de esto también va el tema de los villancicos. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Vi por ahí que has estado muy metida escuchando villancicos tradicionales por estas fechas. Sí, es que he estado revisando también el tema de los villancicos un poco y he estado haciendo un poco de investigación a ver de dónde surgen los villancicos, ¿no? Que son también tan comunes en la Navidad que, bueno, pues también tiene su origen a nosotros, ¿no? Es un legado hispano, ¿no? Porque en sí el villancico viene de villanos, que son las canciones que se cantaban en las villas de la Edad Media, ¿no? En las aldeas de la Edad Media, y al principio no tenían la temática del nacimiento de Jesús, eran temáticas religiosas, ¿no? Eran canciones populares que hablaban de romance, seguramente, y llegan a bueno, se desarrollan en España y se asemejan al de canciones tradicionales que se solían cantar ahí. Entonces, los misioneros, ¿no? Los misioneros, los curas de ese entonces, ven como que la oportunidad, ¿no? Mira, estas canciones se vuelven populares, entonces las podemos utilizar también para evangelizar. Y es ahí donde toman el ritmo y la musicalidad de estos villancicos y les añade temáticas cristianas, ¿no? No solo de Navidad, sino también habían villancicos sobre otros temas religiosos. Y obviamente que traen estos villancicos, los traen a Hispanoamérica nuevamente como forma de evangelizar. Y no solo, sobre la Navidad, sino sobre otros momentos u otras festividades religiosas. Entonces lo que sucede aquí, según lo que he estado leyendo, es que en Hispanoamérica llegan los villancicos en dos formas, ¿no? En la forma culta y en la forma folclórica popular. Entonces, en la forma culta llega como polifonía, como polifónica a capela, ¿no? Se cantan en las iglesias y luego deriva en la cantata barroca, ¿no? Es un estilo. Y en el lado folclórico que se da ya más en las zonas rurales, ahí es donde se genera más mestizaje, ¿no? Es donde el villancico adopta ciertos elementos indígenas o negros o criollos, ¿no? También propio de la gente que ya eran americanos, ¿no? A pesar de ser descendientes directos de españoles. Estas dos formas, culta y folclórica, también como que se influencian las unas de las otras. Entonces, por eso vamos a encontrar estos villancicos que compartí
Hay unos, me parece que de los villancicos que se generan acá, en Perú surge un género que se llama cachua, y las cachuas pues, tienen, o son de temas pastoriles, o sea, como que hablan de los pastores, y tienen sonidos europeos, pero también tienen el estilo de indígenas, sonidos indígenas, o también utilizan palabras en lenguas nativas, ¿no? Como el quechua. Y sí, los invito a buscar las cachuas. Hay unas que son bien bonitas y que yo las he compartido en mi red personal, pero ahí las pueden buscar, ¿no? Y en los villancicos podemos ver ese mestizaje, ¿no? Ese mestizaje bastante rico y bueno, como decía, al principio los villancicos no eran exclusivamente de la Navidad, hablaban de otros temas religiosos, pero ya poco a poco como que fueron quedando los villancicos de Navidad, ¿no? Con alegría, jolgorio, ¿no? Propia de las fechas. Pero ahora no sé si se siguen cantando bueno, no sé, tal vez en los Andes quede cierto legado, pero bueno, en Lima no tanto, ¿no? Ahora, hay otros villancicos, pues estaba buscando, por ejemplo, Campanas de Belén, que son tan famosas acá. Campanas de Belén, es la que me acuerdo. Por ejemplo, esa es de origen andaluz. Y llegó acá, ¿no? Y nosotros las seguimos cantando, campana sobre campana, entonces. ¿Es de origen andaluz, pero reciente, o de origen andaluz de hace ya algunos siglos? Eso es lo que tengo que buscar, pero sí sé que es de origen andaluz, el de campana sobre campana. Justo estaba viendo un tema para enseñar temas de Navidad español, y salí el tema de los villancicos que surgieron pues en ciertas regiones, y campana sobre campana es un villancico andaluz, y nosotros, bueno, acá es bastante famoso, ¿no? Y tiene mucho sentido porque la cultura andaluza es muy musical, ¿no? Hasta cuando hablan el acento andaluz es como si estuvieran, pues es bastante tropical, ¿no? Tropical. Exacto. Es bien agradable, ¿no? Sí, y tienen bastante influencia aquí en esta zona. Estaba justo nuevamente, ¿no? Volviendo a la entrevista que vi de Capitán con esta especialista en gastronomía, nos decía, ¿no? Decía que la comida peruana tiene demasiada influencia de Andalucía. Es como que el escabeche, ¿no? Los escabeches. Los adobos también tengo entendido. Los adobos, sí. El adobado, ajá, claro. Exacto. Y bueno, es parte de nuestra herencia, pues, nuestra herencia hispana, que se evidencia en festividades tan importantes, ¿no? Como lo es la Navidad. Interesante. Sí, pues sí, justamente hay otros villancicos de letra un poco más extraña, ¿no? Por ejemplo, aquello de que los peces en el río beben y vuelven a beber. ¿Cómo es que se puede beber? No sé, la verdad. Pero me parece que ese villancico también es andaluz. Muy probablemente porque tiene ese sí, me parece que sí. Andaluz, sí. Sí, me parece que sí. También ese de los peces en el río, me parece que es de origen andaluz. Es tan famoso acá. Sí. Bueno, acá también se han creado villancicos, ¿no? Villancicos ya con temática andina. Por ¿no? ejemplo. Como el de, algo de Cholito, ven Cholito, vamos a adorar a Dios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aún sigue el legado, ¿no? De los villancicos, de escuchar villancicos. Ojalá que no se pierda, pero que también se recuperen esos villancicos que se generaron en el Virreinato del Perú. Si no me equivoco, es a finales del siglo XVII y entrando al siglo XVIII, donde se desarrollan las cachuas, ¿no? Este tipo de variedad de villancico.
¿no? Y que es bastante rico, bastante, muy, muy agradable para escuchar. O sea, se debería recuperar esas tradiciones. Ujú. Eh, Y ahora me imagino que han sí. sido, lo que se encuentra en YouTube es, han leído de esos antiguos documentos y pues como está en partituras y todo esto, las ha Ajá, reproducido, exacto. por eso interesante, ¿no? Sí, por eso tenemos, gracias a Dios, tenemos esos registros, ¿no? Para poder reproducir ese tipo de música, ¿no? Porque obviamente que en ese tiempo no existían las grabaciones como ahora, Ujú. pero tenemos las partituras, ¿no? Y hay gente que hay músicos que las interpretan y las reproducen, ¿no? Y podemos nosotros tener acceso a ese arte, ¿no? Qué magnífico. A mí, yo quedaba encantada. Yo no había tenido la oportunidad de escuchar ese tipo de villancicos hasta hace poco. Y cuando los escuché dije, wow, eso es increíble, ¿no? Porque hay algo, no sé, es algo, la espiritualidad tal vez, cuando se crea el arte, cuando te eleva, ¿no? Cuando te eleva el alma, te eleva el espíritu, entonces tú dices, es Sí. una buena pieza de arte. Eso es Ujú. lo que sucede, por ejemplo, con estas manifestaciones. Y es algo que deberíamos también recuperar, ¿no? Porque ahora vemos que el arte es cualquier cosa, el arte, ahora Ahora, hablan de arte conceptual. para ser muy tolerantes y democráticos, te dicen, es que todo es arte. ¿Cómo puedes tú encasillar el arte en ciertos En cánones? No, ciertos es cánones. arte. Yo no sé, agarro una manzana y la reviento contra la pared y digo, esto es arte. ¿Cómo va a ser eso arte? Es que es un arte conceptual, o sea, tienes que darte cuenta, esto representa la lucha entre la creación humana impactada por la fuerza de la naturaleza, representada en la manzana podrida, desde un punto de vista ecléctico, y te meto un floro y encima te lo vendo a $1000. No. Exacto, ¿no? O sea, Claro. es una cosa de locos, ¿no? Porque, claro, pones cualquier tontera, un vaso encima de la mesa y le metes el flor o Sí. le construyes porque ahora hay que construir, ¿no? Construir y deconstruir. Tenemos que estar en ese proceso, ¿no? De construir conceptos y de construir conceptos, de construir los cánones. Entonces, cualquier cosa se vuelve arte, todo se degenera, ¿no? Pero es una representación de la sociedad actual que permite ese tipo de arte, por ejemplo, se está alejando del orden natural, de las cosas y de los seres. El Uh-huh. arte clásico aspira a ese orden, toma en cuenta ese orden, y hay algo que lo eleva mucho más, que yo creo que es el espíritu de esfuerzo y de llegar al logos y a la verdad, y que te inspira a crear cosas maravillosamente bellas, que no se desligan de la realidad. Si vemos el arte clásico, es un arte que si bien es cierto, representa la realidad, pero lo eleva mucho más, ¿no? Es como que probablemente por esa inspiración de la creencia es que lo que está en la realidad se eleva a un nivel más superior, digamos, Uh-huh. pero no se desliga de la realidad, sigue el orden de la realidad. Pero ahora cuando vemos arte conceptual, vemos un arte que rompe ese orden y que para llamar la atención, en vez de ir a lo bueno, y lo bueno es bello, se afea. Es como que hay que hacerlo más feo para llamar la atención. Incluso eso se ve dentro de la arquitectura de algunas También, iglesias modernas, contemporáneas, ¿no? lastimosamente. Sí, Sí. sí, yo he visto ejemplos terribles no sé, en Europa sobre todo, ¿no? Prueba de la descristianización de Europa, unas, entre comillas, iglesias contemporáneas que básicamente son unos cubos, el altar es pues un bloque de cemento y una silla que podría ser comprada en la tienda de baraterías, ¿no? Y así, o cosas así que ya no buscan elevar, ya no buscan, digamos, la conversión, el contacto
con el ser infinito, con Dios, ¿no? Sino Exacto. es prácticamente como para, ya, y esto de ahí lo limpio y lo puedo usar como un salón de conferencias o por último hasta como un garaje de, no sé, de venta de Exacto. garaje. O sea, claro, esa visión utilitarista, ¿no? Utilitarista de las expresiones culturales que se ven en la arquitectura también, ¿no? Por ejemplo, no te sorprende que en siglo XII, ¿no? Que se elevaba, que se hacían catedrales magistrales, el gótico, que tú los miras y es como que eleva, ¿no? Sorprende y te inspira algo más. O sea, esto no ha sido porque a alguien se le pegó la gana, sino ha sido por una inspiración, hasta uno diría, pues, inspiración divina, ¿no? Te lleva, te impulsa a esforzarte, y eso es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo y el lograr el bien, que son bases en la cristiandad y en la hispanidad. Por supuesto, porque la hispanidad es una suerte de cristiandad menor, ¿no? Algunos lo llaman como la cristiandad menor. No se entiende la hispanidad sin la cristiandad. Entonces, por eso es por que... más que ahora hay algunas voces por ahí que dicen, no, al final la hispanidad simplemente es que todos hablamos español. Ah, es simplista. Mira, tú lo he escuchado, lo he leído, es más, creo que te lo han comentado también en alguna Sí, ocasión, también, ¿no? sí, también me he peleado. Pero, y eso es peligroso, ¿no? Porque tú no le puedes quitar la espiritualidad a la hispanidad. La hispanidad se nutre de esa espiritualidad cristiana. Es como que el motor de la hispanidad. No se hubiese creado cultura, esas manifestaciones culturales tan hermosas, en la arquitectura, en los bailes, en la música, en los pesebres que estamos hablando, no hubiesen sido inspiración cristiana. Nos estamos dando cuenta que la arquitectura, las esculturas, la música que nos llega al día de hoy ha sido por influencia cristiana. Y si no hubiese sido eso, pues la hispanidad pues no hubiese logrado lo que logró en su momento y de lo que ahora se sienten tan orgullosos. No hubiesen realizado la gesta de venir hacia América, y bien es cierto, por un lado, por el deseo de poder y de alcanzar gloria y fama, pero por el otro lado, era fundamental, era la evangelización. La conquista de América no tenía, tenía validez si era una expedición de evangelización también. Entonces, ¿cómo podemos negar a la cristiandad si todo el legado hispano es de inspiración cristiana? Yo entiendo que haya gente que no crea. No le podemos obligar a la gente a creer, pero sí tienen que reconocer, como lo hacen algunos autores agnósticos, o agnósticos, ateos, pero que se declaran hispanistas, reconocen la importancia y lo fundamental que es la cristiandad. Entonces no podemos obviar la cristiandad. Es lo mismo que pasa con la Navidad. Ahora le están quitando el sentido cristiano a la Navidad y se está convirtiendo en cualquier cosa. Es como que las alditas, que los renos, que Papá Noel, que los elfos, y se queda ahí tan gaseoso, no trasciende más. Es como que un momento bonito, sentimentalismo, a nivel de sentimentalismo, ahí queda, y el sentimentalismo se evapora en unos días, mientras que la espiritualidad cristiana va a permanecer, como que el cimiento. Si no celebramos la Navidad, si celebramos la Navidad, pero en un sentido cristiano, entonces es una celebración más importancia que pasen los años y ya tal vez la gente se aburra o quiera llamarle de otras formas, ¿no? Como lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que ya no quieren ni siquiera decir la palabra Navidad porque les suena ofensivo.
O que, Ahí por ejemplo, en ciertos países, en Bélgica, no me acuerdo en dónde, que ya no le llaman como antes vacaciones de Navidad o feriados de Navidad, sino mejor vacaciones de invierno, porque no vaya ya, a ser que al 25% de musulmanes que hay en Bruselas le resulte ofensivo sí, y al otro 25% de ateos les dé, no sé, un soponcio, ¿no? Les dé un espasmo si escuchan la palabra Navidad. Entonces, no, claro. mejor vacaciones de invierno. O el Claro, es famoso unas, felices fiestas, que ya te dije que me ajá, suena felices tan fiestas, feo. no tan gracioso, ¿no? Y eso que hemos permitido que la Navidad pierda su esencia cristiana, que es su esencia original, ¿no? Como que hemos sido demasiado intolerantes con nuestras propias creencias, ¿no? Porque a veces creemos, cómo podemos pensar que nuestras tradiciones puedan ser ofensivas a los demás? No ofende, o sea, son tradiciones que tenemos, que las conservamos, que las creemos buenas y verdaderas. Y si el otro no las acepta, bueno, y ellos también tienen sus tradiciones y yo eso no me voy a ofender. Ujú. Entonces, Estamos en realmente la generación de los ofendiditos, los los cristalitos. ofendidos. Así Sí. es, exacto. Pero parece ser un autosabotaje también, ¿no? Digamos que utilizan ese discurso de la tolerancia, pero más parece la intolerancia hacia uno mismo. Y no hacia cualquiera, sino hacia los cristianos, porque qué bien que se habla de Hanukkah. Hanukkah, Happy Hanukkah, feliz Hanukkah, y no pasa nada. Todo bien, sí, hay que respetar, porque es la tradición de los judíos. Ahora también he escuchado de Kwanzaa, que es una celebración inventada en los 60s, pero también hay que respetar, porque es propio de los afroamericanos, aunque la mayoría de afroamericanos no celebra eso. Pero hay que respetar y hay que difundirlo también, que es lo que pasa en los Estados Unidos. Que en los colegios hay que hablar de Kwanzaa y hay que enseñarle a los chicos de qué trata. Y eso no es ofensivo, eso está bien. Pero Navidad no. Navidad es ofender a los no creyentes, tienes que entender que no todos son iguales a ti, entonces mejor Navidad no, mejor hay que decir felices fiestas. Y Más así inclusivo. incluimos a todos, más inclusivos, ¿no? Incluye a todos, pero cuando se incluye a todos se vuelve nada. Y es No, lo que nos está o ahora pasando. los del templo satánico, estos de Estados Unidos que están haciendo su nacimiento de su cabra humanoide y dicen que están reivindicando la fiesta del Sol Invictus de Roma y toda una serie de cosas y a esto le dan espacio público también en nombre del felices fiestas, de la Ujú, tolerancia y de la sociedad laica, secular y su mamá, ¿no? Todo ese tema. exacto. ¿No? Entonces, nos corresponde, creo que no ceder, no. El Perú, en nuestro caso, el Perú es un país tradicionalista. Por ahora, Lo ha sido por porque está ahora, habiendo ¿no? un cambio en la nueva generación, en Sí, la generación exacto, cristal, está exacto, habiendo un cambio preocupante, sí, aunque es no verdad, total. aunque no total. Entonces nos corresponde seguir luchándola para resistir a esta ola, ¿no? Laicista, digamos, eh, de, o anticristiana, más que laica, anticristiana, porque con las demás religiones no se meten, es como que, no, es parte de la diversidad, pero la cristiandad no es para ellos diversidad y es lo más ilógico, porque, bueno, en el sentido o en el caso de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica es universal y tiene varias manifestaciones culturales dentro de su universalidad, ¿no? Como las celebraciones en el Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? El rito siriaco, en la India el rito malabar, malankar, el rito El rito aldeo, bizantino, de los ortodoxos que se unieron a la Iglesia Católica, ajá, incluso para los anglicanos que se están convirtiendo al catolicismo, han creado también un rito, ¿no? El rito anglo-católico, no me acuerdo el nombre, pero o sea, hay una serie incluso ya se pasan últimamente
de diversidad, porque estaban pensando en crear el rito amazónico o el rito tal. Existe el ritual congoleño, dicho sea de paso, ¿no? En el actual Zaire, y cosas Bueno, así, ¿no? Y en el futuro pueden surgir más. Creemos uno, Fabiola, creemos un rito. claro. Sí, ya. Aunque creo que a nosotros me parece que nos llegó el ritmo, era lo que escuché, creo que antes se celebraba acá el rito mozárabe, ¿no? ¿Aquí? Sí, me parece que yo aquí, por influencia de la península ibérica, pero bueno, ahora celebramos el rito latino, es otro de los ritos más. Mientras se celebre bien y no se cometan abusos litúrgicos, creo que no hay problema en la diversidad de los ritos, porque son propios de la cultura, ¿no? De cada región, de cada localidad. Y están ligados a lo que cada grupo entiende como excelso, como grandioso para alabar a Dios, ¿no? Y bueno, entonces a nosotros, los peruanos, que ya hemos sido tradicionalistas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de las independencias, fuimos el último bastión, ¿no? Como la serie. Entonces, ¿qué opinas de esa serie, dicho sea de paso? Yo no la he querido ver porque siento algo de previo. Creo que no. O sea, me han pasado algunos videitos de la serie y no es tan leyenda negra tampoco. Hay algunos matices, al menos muestran que en los bandos realistas habían, pues, peruanos también, no todos eran españoles como se cree, ¿no? Habían algunas disputas ahí dentro de las mismas familias, que algunos eran realistas y otros eran patriotas. Pero no la he visto por completo porque, no sé, no me ha llamado la atención como para verlo. Porque probablemente también tiene su discurso de, la independencia fue genial y fue lo mejor que nos pasó, ¿no? Porque, claro, la república, digamos que el sistema republicano tiene que tener ese discurso para poder validarse, exacto. Si no, y si se cuenta la verdad, pues muchos se van a cuestionar si el sistema realmente vale la pena, ¿no? Si vale la pena continuar en el mismo sistema o si ya es tiempo de algún cambio o de tenerlos y volver a pensar cuál es el mejor sistema para nosotros. Pero bueno, ¿no? Volviendo al tema, nosotros siempre hemos sido tradicionalistas. Las olas, por ejemplo, del aborto, ¿no? Estos movimientos abortistas que ya han tomado otros países que son más liberales, pero en el caso del Perú todavía hay resistencia, ¿no? A ese tipo de movimientos progresistas. Entonces, creo que nos corresponde realmente responder a ese tradicionalismo y no perderlo, ¿no? En estas fiestas, retomar la esencia de la Navidad es Jesucristo. Sin Jesucristo no se entiende la Navidad y se vuelve cualquier disparate o película de Disney, ¿no? Con mucha magia, pero magia superficial, inexistente, hasta pagana. No va con nosotros los peruanos. Y digamos que, así para ir cerrando quizá, que yo voy por la calle, te encuentro, y siempre con mis preguntas random, así directas, que la gente se queda como cargando unos segundos. No, que te digo, hola Fabiola, ¿cómo estás? Qué emoción, te abrazo y te digo, Fabiola, ¿para ti qué es la Navidad? ¡Pum! Y me tienes que responder al toque, así como para dejar ideas clave. ¿Tú qué me responderías? Jesús, sí, Jesús. Lo primero que se me va a salir, ¿qué es la Navidad? Jesús. Sin él. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. O sea, en una palabra, Jesús. Lo tengo que decir más largo, el nacimiento de nuestra salvación, de Jesucristo. Y ya. Y sobre eso ya viene todo lo demás, los elementos culturales. Es lo que inspira a nosotros a cantar villancicos, a tener una cena navideña, a elaborar nuestro pesebre.
sin Jesucristo no se entiende. No se entiende tanto esfuerzo no se entiende tanto esfuerzo, ¿no? Si no existiese la figura de Jesucristo, pues se vuelve una fiestita más, la puedo realizar en cualquier otro momento del año. Entonces no debemos perderlo, no debemos perder esas tradiciones y no debemos perder nuestra espiritualidad, lo más importante. Digamos que las dos fiestas más importantes y que en realidad rivalizan en importancia para alguien que sea cristiano practicante y sobre todo si es católico, bueno, son la Navidad, porque es el nacimiento de Jesús, ¿no? Aunque haya discrepancias respecto a la fecha, pero bueno, al menos se toma un día para conmemorarlo, y la otra sería el final de Semana Santa, o sea, la resurrección. Resurrección, claro. Claro, como dices, hay una disputa ahí en cuál es el más importante. Yo entiendo que el más importante a nivel ya espiritual es la resurrección. O sea, sin la resurrección de Jesucristo, pues mi creencia cristiana no tendría sentido, ¿no? Y me parece que eso también se menciona en las escrituras, ¿no? Sin Pablo, la resurrección, Pablo me parece que dice, vana es nuestra fe. Vana. Exacto, vana es nuestra fe, sin la resurrección. Así que por supuesto que la resurrección es la fecha más importante. Y le sigue la Navidad, ¿no? Pero la Navidad es ya más familiar porque también la Navidad nos recuerda a la Sagrada Familia, ¿no? Tenemos a la figura de María y José buscando una posada. Es una familia humilde, pero con mucho amor, ¿no? Y eso es lo que digamos que lo que inspira a las familias a unirse y a vivirlo en familia, ¿no? Porque la Navidad es netamente familiar, ¿no? No es como en otras fechas que se van como en el Año Nuevo, ¿no? Por ejemplo, que la gente sale y se va a otro lado. O la pero propia la Navidad, Semana Santa que la han tomado como, me voy a hacer campamento a León dormido. Una cosa así. Claro, exacto. Sí. Pero la Navidad sí, ¿no? Como que la Navidad, como que esa figura familiar que nos evoca la Navidad todavía permanece, ¿no? Y justo estoy viendo ahí la imagen de la Sagrada Familia, por eso como que me estoy un poquito en hablar de esto. Pero es verdad, ¿no? Y también hay que seguir conservando eso. Por ejemplo, la idea de familia es bastante fuerte en estas fechas. Y la familia es algo que debemos defender porque también está siendo atacada por ideas bastante progresistas, ¿no? Que son quizá por eso a la Navidad les incomoda tanto, ¿no? Por esa imagen que muestra todo el tiempo padre, madre, hijo. Padre, madre abiertos a la vida y un niño que nace y bueno, empieza a vivir la esperanza para la humanidad. Exacto, y que te va a proporcionar la vida eterna, ¿no? Mientras que la otra postura, obviamente, que es desorden, caos, individualismo, aborto, muerte, ¿no? Odio. Entonces, ahí ya vamos viendo, ¿no? Cómo el enemigo va actuando, ¿no? Y es lo que realmente debemos defender, ¿no? No solamente es sí. Incluso en España ha habido una iniciativa justo en los metros, en los lugares por donde pasa más gente, no sé si la has visto, de que han hecho unas vallas con un código QR que ahora es lo que se lleva, ¿no? Algunos hasta en el cuerpo lo llevan, bueno, con un código QR que dice, es algo así como, lo digo en memoria, esta Navidad celebramos el nacimiento el único nacimiento importante, y no es el tuyo. Una cosa así. Entonces, me estás diciendo que yo, que soy el non plus ultra, no soy importante. A ver qué dice ese pinche QR. Lo ponen y me imagino que le saldrá pues algo sobre el nacimiento de Jesús, ¿no? Claro. Está muy bien, ¿no? Sí, justo lo vi y me pareció genial. Había, lo que me parece, ¿no? Es como que peculiar, es que, por ejemplo, en el metro, al costado habían panfletos progresistas, ¿no? Pro LGTB, ahí vi la bandera multicolor. Y encima ponían la valla, sí. No, pero ahí está, ¿no? Ahí está ese mensaje de retomar nuevamente el significado de la Navidad,
que no es sobre nosotros, ¿no? Porque como que las fiestas navideñas se han vuelto muy de consumo, muy de, la cena y me quiero complacer con los regalos, con la cena, y es como que se vuelve muy centrada en nosotros y en nuestros gustos, pero olvidamos el nacimiento de ese Dios, ¿no? De Dios, que obviamente es mucho más importante que de nosotros. Y decirlo no tiene nada de malo, porque es la verdad. No, y no solo eso, sino que hay mucha gente que, por ejemplo, cuando alguien, y lo veo sobre todo cuando leo comentarios de medios, principalmente de España y de otros medios, no tanto de aquí de Perú, donde dicen, pero ¿cuál es el problema en decirles a los niños, enseñarles que lo que se está celebrando es, por último, únicamente el nacimiento de Jesús? Todo lo demás es adicional, incluso, se puede excluir lo demás, ¿no? Y nunca falta el que dice, ay, pero es que vas a romper la ilusión de los niños, que al decirles que no son los regalos, que no es que viene Santa Claus o el viejito pascuero, que todos que nos reímos que así le llaman en Chile, que viene y les deja un regalo, y que viene el Reno Rodolfo, y no sé tanta soncera, y entonces ahora se escudan, ¿no? Los que nunca piensan en los niños, pero se escudan en ellos para decir, no le rompas la ilusión, ¿cómo le vas a decir que es el nacimiento de un tal Jesús, ¿no? Entonces, hay toda esta sensiblería, todo este... Sí, exacto. Y es muy curioso porque ellos mismos hablan de, ay, no, la cristiandad es un mito, es un cuento, que por eso no hay que difundirlo. Pero luego te vienen con estas tonterías de no hay que romperle la ilusión de Papá Noel, de que los renos vuelan y que te traen regalos. O sea, pónganse de acuerdo, ¿no? O sean sinceros. Somos anticristianos, no nos gusta la imagen de Jesucristo y por eso lo queremos eliminar. Entonces, pues nos toca vivir estas épocas así de lucha más que cultural, ya es una lucha espiritual. Porque yo antes hablaba así de la lucha cultural entre mis amigos, sí, hay que resistir, que nuestras tradiciones, pero nuestras tradiciones no se entienden sin la espiritual. Entonces, sí es una lucha espiritual que nos toca lucharla, pues nos toca estar ahí y tratar de difundir estos temas, ¿no? Para sacar a la luz la verdad. Totalmente de acuerdo, Fabiola. Entonces, yo creo que ha quedado clarísimo como el agua de los peces, el agua del río en el cual los peces beben y beben y vuelven a beber, así y vuelven a beber. Exacto. Y bueno, muchas gracias por estar en el programa de hoy y feliz Navidad para ti y para todos los que sigan escuchando por aquí. Muchas gracias, una feliz Navidad para ti y para tu público, que el Señor Jesucristo bendiga sus hogares y que reine pues la paz y la unidad, no solamente en estas fechas, sino en las fechas que se nos vienen, ¿no? Y que el año que viene sea pues también lleno de bendiciones. Como decían antes, el año 2022 de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Suena tan bonito que está bien. También ahora que hay algunos pocos, ¿no? Pero hay algunos que dicen, no le llames de la era cristiana, llámale de la era común. Sí. Entonces antes del nacimiento de Jesús era la era no común. No común. O sea, la era rara. Bueno, en fin. Claro. Nada, no hay que ceder, ¿no? Porque, bueno, pues Jesucristo es el Señor de los tiempos y ha marcado hasta cómo nosotros contamos los años. Así que nada, nuevamente una feliz Navidad y un próspero año 2022 del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso sonó hermoso. Sí. Muy bien, Fabiola. Entonces, nada, estamos terminando esta conversación, pero ustedes, amigos, sigan en Misterios al Atardecer y que, pues, si no los visita Santa Claus, Papá Noel, Papá Navidad, el tío del invierno, el viejito pascuero, quien sea, no se preocupen porque pueden tener a Cristo en sus vidas. Bueno, continuemos.
Muchas gracias, Fabiola. Estamos conversando. Feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad, nos vemos.